Muy buenos días, hermanos. Dios nos permite una mañana más para poder escuchar la palabra, un día más para que esa palabra pueda ingresar en nuestro espíritu y de esa manera alimentarnos y darnos las fuerzas que necesitamos para avanzar. Hoy un día muy especial en el cual vamos a agasajar a los padres. También aquellos que están aquí puedan también llamar y podamos festejar en grupo y de esa manera avanzar con este tiempo tan especial que Dios nos da. Pero más aún, escuchando la palabra y de esa manera escuchando y avanzando conforme al corazón de nuestro Dios. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 183 del Himnario Bautista. Himno 183, Gracia Admirable. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Realmente por Jesucristo hemos recibido la salvación y por esa gracia la cual tenemos hoy en día es por Jesucristo, solamente por Él. La gracia admirable la cual tuvo hacia nosotros, ese amor incalculable. Por Jesucristo hemos recibido la paz, la tranquilidad, el amor, la paciencia, solamente por Él. Por eso es muy necesario el poder conectar nuestros corazones con nuestro Señor. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 9. Himno número 9, Señor, ¿quién entrará?
Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dios nos puede dar ese verdadero amor, el cual buscamos en este tiempo. Por eso, conectándonos más con su presencia y escuchando más su palabra, es que podemos avanzar y recibir ese corazón. Dios nos quiere dar su corazón admirable, en el cual podemos tener tanta bendición realmente. Por eso muy necesario el conectarnos con su iglesia, con los siervos, y así poder recibir ese corazón, el cual nos guía para avanzar en su evangelio. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 94. Himno 94, Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en sus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia
esa sangre preciosa la cual derramó en la cruz por nuestros pecados, y hemos sido cubiertos por esa sangre preciosa. Y por esa sangre es que podemos presentarnos ante el Padre, así como un hijo, porque Jesucristo murió por nuestros pecados, nos ha cubierto con esa sangre preciosa y nosotros hemos recibido la salvación. Podemos presentarnos con un corazón justo, santo y perfecto ante Él, limpio, sin mancha alguna, sin pecados, solo por esa sangre la cual Jesucristo derramó por nosotros y nos ha dado una nueva vida una vida eterna y en abundancia. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 192. Himno 192. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven a aceptarle hoy, oh Cristo, oh Cristo. Sin ti, nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven a aceptarle hoy, oh Cristo, oh Cristo. Sin ti, nada soy. Sin Cristo no hay nada en este mundo más por qué estar. Solamente por Jesucristo es que estamos en este lugar para poder llevar su evangelio hacia las naciones, para predicar esta palabra tan hermosa la cual Él nos da, de que Él ha muerto por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. Este evangelio debemos compartirlo entre las personas que aún no tienen esa salvación en sus corazones. Por eso muy necesario que también como hermanos podamos unirnos, ir y predicar el evangelio hacia todas las naciones. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 117. Himno número himno 127, disculpen. 227, perdón. Himno 227, me guía Él.
cuanto amor me guía siempre, mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor en el abismo de dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo, nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Realmente es Jesucristo el que quiere guiar nuestras vidas hacia una vida de completa felicidad, plena paz, plena armonía. Pero solamente la podemos encontrar en Él. Mientras más nos conectamos hacia su palabra, Él también más nos quiere guiar, más nos quiere llevar hacia sus pastos verdes, en los cuales Él nos pastoreará. También así mandamos saludos a los hermanos que van sintonizando mediante las redes sociales, mediante Facebook con Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y también pueden enterarse de las diferentes actividades que tenemos en la iglesia y así también participar y también compartir con otros. Y también saludamos a los hermanos que escuchan mediante la Radio Jerusalén, la emisora a la cual está con nosotros las 24 horas, escuchando también la palabra de los siervos, esa palabra tan hermosa la cual necesitamos día a día para avanzar. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 156. Himno 156, siempre amanece. Siempre amanece como al principio, aves que cantan
una alabanza, siempre le vemos cada mañana al Creador. Cada día, cada tarde, cada anochecer, es solamente por su gracia. Y nosotros podemos ver esta gloria, la cual Él nos muestra cada día. Estamos agradecidos por cuanto Dios también nos permite la salud y también poder ir y predicar el Evangelio. Agradecidos con su palabra y agradecidos por el amor que Él tiene hacia nosotros, podemos realmente ir y llevar este Evangelio hacia las naciones como instrumento escogido. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 157. Himno 157, has hallado en Cristo. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, oh acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios, estamos aquí en la iglesia, en este lugar, para escuchar la palabra, hermanos. Amén. Perdón, disculpen. Voy a invitar, por favor, a el hermano René Calle, quien va a orar en esta mañana.
Buenos días, hermanos, oremos. Dios Padre, Señor, agradecidos por este día que nos ofrece, agradecidos porque nos permite la iglesia, su palabra, su siervo, Señor, con el único propósito de desechar nuestro punto de vista, nuestra razón y aceptar el camino, su palabra. Por su voluntad un día recibimos la salvación, por su voluntad también usted nos lleva por este sendero, por este camino, por medio de su palabra, Señor. Agradecidos porque cada día que pasa es más latente, más vivo, más real su palabra. Nuestro corazón va menguando, así como está escrito, mas su palabra se manifiesta en cada uno de nosotros, Señor. Este mensaje, Señor, se está difundiendo aún más desde el campamento mundial. Su promesa se va cumpliendo fuertemente y grandemente, Señor. Cada uno de los miembros que participaron están transmitiendo este mensaje, están dando a conocer este verdadero mensaje. Esta mañana, este día, encomendamos en sus manos para que así, Señor, su palabra pueda fluir fuertemente en el corazón de cada oyente, participante. Así, Señor, encomendamos este día especial, dándole gracias, orando en nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. En esta mañana, entre los hermanos, quien quiere testificar, quien quiere glorificar el nombre de Dios, este tiempo es un tiempo muy especial, donde todos podemos, ¿no?, manifestar cómo Dios está trabajando en nuestras vidas, hermanos. ¿Sí? Quiero extender esta invitación a todos aquí que están presentes. Sí, hermanos, buenos días nuevamente, ¿no? Dios me permite este tiempo poder dar gracias a nuestro Señor. Quería compartir un libro, ¿no? Salmo capítulo 9, Salmo 9, versículo 1 dice la palabra, ¿no? Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas, me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Dios en este tiempo está permitiendo para mi vida el poder estar en alabanza, y solamente puedo estar muy agradecido por cómo Él trabaja en mi vida, con mi familia, con todos los que están cerca de mí. Y realmente solamente por Jesucristo es que puedo estar día a día aquí. No hay nada lo cual pueda ser fuera de Él, mas Él permite así para poder avanzar, para poder seguirle, ¿no? También hay muchas situaciones en mi vida, dificultades, problemas, pero yo sé que Dios va a solucionar cualquier problema que así tenga. Por eso es necesario confiar en Él, ¿no? Hace unos meses, unos 3 meses, antes incluso del campamento, cuando estaban comenzando las primeras lluvias, ¿no?, yo estaba manejando moto, ¿no? A veces manejo una motocicleta, y cuando las primeras lluvias siempre hay que tener cuidado. Pero en ese tiempo fui a un lugar muy apresurado y me caí, ¿no?, de un costado, así, del hombro, así. Me lastimé muy fuerte, más bien que no pasó mucho, pero ese dolor por mucho tiempo estaba en mi brazo, ¿no? Y no sabía cómo decir o hacer. Solamente me levanté y por meses estuve así, con ese dolor. Así andaba, también había que hacer diferentes actividades, llevar cosas, traer. Era complicado y era difícil. Y también así el llevar las cosas, incluso en mi trabajo, en la iglesia, era complicado. No es también que yo pueda decir a muchos, ¿no?, alguna cosa que me pasa. Pero también así
Después de venir del campamento, al traer las cosas, tuvimos que llevar, ¿no? Cuando llegaron las cosas, todo embalar, desembalar, ahí, ¿no? Comencé a hacer más esfuerzo. Yo decía, me va a doler más, voy a lastimarme. Pero en uno de esos parece que hubiera calentado bien mi brazo y sonó con un sonido interno, ¿no? Y como que se hubiese acomodado el brazo, así. Mi brazo ya está bien, mi brazo está mejor. Sonó, ¿no? Así sonó, como dice, ¿no? Y así sentí, va a estar bien mi brazo, ¿sí? Pero para que sane, también tardó un tiempo, ¿no? Porque aún seguía doliéndome. Yo generalmente duermo de un lado o de otro lado y ni dormir tampoco podía. Pero hoy en día sanó lo que me lastimé, ¿no? Pero aún así veo, ¿no? Cómo Dios también así permite una situación, una dificultad en nuestra vida, en nuestro largo vivir. También así, no solamente un problema de salud, también hay deudas, también hay dificultades. Y ese dolor muchas veces lo llevamos, y ese dolor muchas veces nos lastima, pero confiados en Él, en que Él va a trabajar, y estando dentro de su iglesia, podemos recibir esa palabra de esperanza, de que Él nos va a sanar futuramente, pronto. En todo momento podemos reconocerle a Él. Así venga situación o dificultad, Él trabaja, y Él permite así también una dificultad para poder ver la gloria de Dios, para poder ver a nuestro Señor. Por eso también este capítulo dice, ¿no? Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón y contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantando a tu nombre, oh Altísimo. Este es un capítulo que en mi vida, ¿no? Mucho ha marcado, y doy gracias a la iglesia, doy gracias a Dios que me permita estar en esta posición. Sí, hasta aquí. Gracias, hermano. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más entre los hermanos? Voy a invitar al hermano Jorge Parrado, también quiere compartirnos su testimonio. Si en caso hay alguien más, igual puede salir después del hermano Jorge Parrado. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días, pastor. Voy a leer un versículo de la Biblia. Está en Salmos capítulo 26, versículo 27 o 7. Para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Este versículo, realmente yo estoy agradecido esta mañana que una vez más me permite salir a dar testimonio de la obra del Señor, agradeciendo a Dios, a la iglesia, y también agradecer a Pastor Andrés y Misionera Luz por la confianza en los años que he estado como tesorero de la iglesia y también tesorero de la misión. Pero aquí dice algo muy importante, donde dice en este versículo al final, y para contar todas sus maravillas, dice. Yo quiero contar algo que me pasó cuando han sido los primeros días, los primeros meses de ser tesorero, ¿sí? Me acuerdo que teníamos la visita del pastor Pablo Sim aquí en el Teatro 16 de Julio. En ese Teatro 16 de Julio, cuando pastor Gregorio me envió a preguntar cuánto cuesta el alquiler de ese teatro, entonces yo fui a las oficinas y el alquiler estaba en 14,000 bolivianos. Hablando con pastor, me decía que cuánto teníamos en caja. Teníamos nosotros 4,000 bolivianos, ¿no? Entonces podíamos reservar con esos 4,000. Entonces cuando yo acudí a las oficinas de nuevo, hicimos el contrato por los 14,000, por los días viernes, sábado y domingo, y es céntrico el 16 de julio, entonces teníamos la visita de pastor Pablo Sim. Eso ha sido más o menos unas 2 semanas antes de que llegue el día para el seminario. Entonces los días han ido pasando, ¿no?
iban pasando los días, hasta que llegó el día jueves, un día antes del seminario, ¿no? Y esa tarde pudimos abrir el alfolí y no había nada, ¿no? Entonces yo hablé con pastor y le dije que no hay, y me dijo: pastor, usted tiene que pedirle a Dios, usted pídale, usted es el tesorero, usted tiene que también doblar rodillas para pedir que Dios también va a trabajar a través de usted. Entonces, ese día yo en mi casa, en la noche antes de dormir, me arrodillé y le pedí al Señor su ayuda, ¿no? Y también en la mañana, igual temprano, también pedí la ayuda del Señor, ¿no? Luego viernes yo fui a la iglesia para poder conversar con Pastor Gregorio, para ver si realmente había alguna posibilidad, porque el encargado del cine 16 de julio, Teatro 16 de julio, me dijo que no va a abrir si no pagamos, ¿no? Entonces yo llegué y le dije a pastor: vamos a abrir el alfolí, y ese entonces abrimos con evangelista Josué Sánchez, ¿no? Entonces los dos nos dirigimos, solamente teníamos un alfolí antes. Entonces, abriendo el alfolí, ahí adentro había un sobre con 100 billetes de a 100, ¿sí? 100 billetes de a 100 que hacían los 10,000 bolivianos. Pero ¿dónde está el poder del Señor? Cuando uno ve los billetes en el sobre, no entra por la ranura del alfolí. ¿Quién puso ahí adentro? Solo Dios hace esas cosas. Yo solamente tenía la llave, no tenía nadie más. Llamamos a Pastor Gregorio, oramos, incluso ha habido lágrimas, porque el Señor nos dijo: toma, ve y paga. Ese rato yo bajé, pagué, nos dieron la factura y al mediodía nos abrieron el Teatro 16 de julio. Desde ese tiempo, como tesorero, Dios nunca nos abandonó. Por eso les digo, hermanos, a través del siervo reciban siempre la guía. Está ahí Pastor Andrés, Misionera Luz, para guiar. Porque si uno no recibe la guía, uno hace por sí solo las cosas, difícilmente va a poder avanzar, y las cosas que se hacen por la voluntad solamente del hombre no sirven. Por eso les digo, hermanos, pastor está ahí, acérquense, hablen con él, cualquier cosa que quieran comprar, que quieran hacer, reciban la guía. Y ese tiempo, pastor, cuando dice sí, compre, y si le dice no compre, obedezcan. La obediencia para la vida de creencia es muy importante. Por eso esta mañana yo agradezco más de 10 años de tesorería, y agradezco de haber visto también mucha obra del Señor. Nunca nos ha abandonado, siempre hemos estado pagando todos los servicios, todas las necesidades de la iglesia, y este tiempo también va a ser así. Esperemos que el nuevo tesorero reciba el corazón de Dios, y más que todo pueda unir su corazón juntamente con el siervo para avanzar. Algunas veces Pastor Andrés me decía algo, para mí era locura, no decía, pero se cumple, hermanos. Dios hace la obra perfecta 100%. Muchas gracias, hermano. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más entre los hermanos quiere compartir su testimonio antes de pasar a las presentaciones? Adelante, hermano. Por la gracia de Dios, ¿no? Aquí tenemos a los siervos, los seminaristas, los evangelistas. Amén. Entonces, recibiendo el corazón de la iglesia, podemos avanzar. Amén, hermanos. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos. Voy a agradecer esta mañana por la gracia de Dios. Soy el nuevo tesorero, ¿no? Yo en mi vida había pensado en la iglesia cuando llegué, hace 5 años, exactamente 6, que este año no. Estar, ¿no? Recibir esa gracia, ¿no? Porque es una gracia
cada uno de nosotros, como decía el hermano Jorge, es realmente un testimonio muy grande que dio por los 10 años que he estado, ¿no? Y yo también espero en el tiempo que voy a estar recibir la misma gracia, ¿no? Entonces, esta mañana quería compartir un pasaje bíblico, ¿no? En Primera de Juan, apóstol, dice en el capítulo 2: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta palabra está en mi corazón, ¿no? He podido esta mañana escudriñar y recibir, ¿no?, la gracia. Y efectivamente, si yo voy a estar viendo el mundo, nada bueno voy a conseguir. Pero escuchando la palabra, la guía de nuestro siervo pastor Andrés Lim, puedo yo estar, ¿no?, junto con ustedes, junto con Dios, estando aquí todos los domingos, participando en las actividades de la iglesia, ¿no? Entonces, eso es la mejor herencia inclusive que pueda dejar a mis hijos, a mis parientes, a todos ellos, ser tal vez una luz que ilumine a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, aceptando esta mañana, yo puedo también recibir, ¿no?, la gracia de ser el nuevo tesorero, ¿no? Y voy a pedir oración, hermanos, también acompañarme, ¿no?, en la gestión que nos tocó con algunos nuevos del nuevo directorio, que estamos empezando recién, por la gracia de Dios. Es un directorio a nivel nacional, como había mencionado la seminarista Marlene el anterior domingo, ¿no? Informó para que puedan firmar las actas que van a servir que este nuevo directorio empiece a nivel nacional, a la cabeza del pastor Rubén Huanca, ¿verdad? Él es el nuevo director ejecutivo, ¿no?, de la iglesia Buenas Nuevas en Bolivia. Entonces, yo en esta oportunidad quiero agradecer a Dios y más que todo, hermanos, pedir oración para que la nueva directiva pueda dirigir la iglesia en Bolivia bajo la guía del pastor Andrés Lim. Él es el que ve por Bolivia, por todos nosotros, ¿no? Él es el que va a guiar la iglesia en Bolivia. Esta mañana también yo quiero, además de agradecer a Dios, contarles un poco, ¿no? Yo en mi vida, como dice la palabra, estando yo en el mundo, nada bueno conseguía. Inclusive vivía perdido, desordenado, nada bueno daba tampoco a mi familia, solamente preocupación a mi esposa, a mis hijos, causaba dolor, pena, ¿no? Pero ahora, estando en la iglesia, puedo recibir la gracia, la bendición de Dios, ¿no? Puedo ordenar mi vida, puedo guiar, orientar a mis hijos, orientar a mis parientes, y ellos siempre acuden a mí para que yo pueda de alguna forma darles, ¿no?, la guía como Dios quiere que nosotros seamos guiados. Esta mañana sí, yo también quiero agradecer y también siempre pedir, hermanos, que me acompañen con su oración todos los días. Como decía hermano Jorge Parrado, la oración del justo es efectivo, ¿verdad? Es que Dios escucha, nos oye la oración. Yo en este tiempo he estado experimentando. Si mi hija hoy un día está en un lugar con un trabajo bien, es que con mi esposa oramos, ¿verdad? Hemos orado mucho tiempo. He querido yo hacer a mi manera, con mi fuerza he querido hacer las cosas, pero no fueron así.
Dios trabajó en otra forma y en forma perfecta. Por eso también esta mañana quiero agradecer, ¿no? Y tengo fe y tengo esperanza de que Dios va a estar en la vida mía, en la vida del director y en la vida de cada uno de ustedes. La esperanza es grande, ¿verdad? Además de la vida eterna espiritual que tengamos, es que nosotros siempre seamos guiados por Él. Así esta mañana quiero agradecer, hermanos, y pedirles su oración ante todo, hermanos. Gracias, hermanos. Muchas gracias. ¿Escucharon los testimonios? Vamos a orar. Amén. Dios de verdad va a trabajar grandemente en Bolivia. Y quiero también ahora aprovechar y quiero invitar al coro Nueva Alegría. En esta mañana nos van a cantar 2 alabanzas. Pero mientras el coro va pasando, quiero pedir a todos los hermanos que están en la parte de atrás, por favor, poder pasar. Aquí hay espacios disponibles, aquí adelante, ¿sí? Es muy importante, hermanos, ordenar, ¿no?, el tiempo, el corazón. También ordenar este tiempo que es tan especial para escuchar la palabra. Amén. Por eso traten de no sentarse atrás, ¿sí? Traten de sentarse adelante. A través del siervo, Dios nos va a dar su misericordia, su gracia. A través del siervo vamos a recibir la esperanza. Amén, hermanos. Entonces en esta mañana vamos a cantar junto con el coro 2 alabanzas, 2 himnos. El himno número 9, Señor, ¿quién entrará? Y el himno número 94, Tierra de la Palestina. Vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría.
Sí, muchas gracias al coro Nueva Alegría por las alabanzas. ¿Cantaron bien, hermanos? ¿Alabaron bien? Amén. Ahora se viene la parte más importante, la palabra. Amén. Antes de invitar a Pastor, vamos a ver por favor el video promocional del CLF de los Estados Unidos. Sé parte de la Conferencia Mundial del CLF 2025. Únete a nosotros en el Park Hotel, Metaland, Nueva Jersey, del lunes 31 de marzo al miércoles 2 de abril. Vive una experiencia transformadora con sesiones impartidas por las mentes más influyentes del ministerio contemporáneo. Disfruta de momentos de adoración inolvidable, conexión internacional y una exposición ministerial llena de dinamismo. Sobre todo, encuentra fortaleza renovada a través de la palabra de Dios. Inscríbete hoy mismo. Llámanos al 7626-2635 o al 6490-3070. Sí, muchas gracias. Vimos el video. Espero que los hermanos preparemos nuestro corazón. Amén, hermanos. Vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días, hermanos. Sí, hoy día es culto, ¿no? Servicio dominical, invitado total. Cada domingo estamos invitando, ¿no? Un hermano sí o sí traer un invitado. ¿Se trajeron? Por eso todos los domingos servicio dominical invitado, por eso invitado total. Aquí en La Paz varios hermanos y mucha gente escucharon el Evangelio o recibieron la salvación, pero por su situación personal o también algunas situaciones alejaron bastante hermanos, dejaron de la vida de creencia por su necesidad o algunas situaciones. Por eso los domingos, los servicios dominical, invitamos cada uno un hermano o un invitado, una persona, invitando pueden escuchar el Evangelio. Y cada domingo, un mes, 2 meses, un año pasando, creo aquí toda la ciudad de La Paz escucharán el Evangelio, luego recibirán la salvación. ¿Cómo ve? ¿Qué le parece, hermanos?
se entra Él, ¿no? Sí o sí, todos los domingos orando, sí o sí yo llevaré un invitado que escuche. Entonces, aquí en nuestra ciudad, aquí en La Paz, y va a recibir muchas bendiciones, nosotros creemos. Esta mañana primero vamos a buscar, usted tiene la Biblia, el libro de San Marcos capítulo 2. Esta mañana el libro de San Marcos capítulo 2, de este versículo 1 voy a leer. San Marcos capítulo 2, de este versículo 1 voy a leer. ¿Ya todos se encontraron? San Marcos capítulo 2, de este versículo 1 voy a leer. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, y los cuales cavilaban en sus corazones, porque había así, blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal y cosa. Hasta el versículo 12 hemos leído. Ese tiempo, mirando las noticias, ¿no? Todo el mundo no está tranquilo, ¿no? Mirando las noticias. ¿Usted también ve la noticia? No hay tiempo ver noticias, usted es muy ocupado, trabajar y estudiar. Y yo también casi no miramos tele, nosotros no tenemos televisión. Entonces no conozco mucho cómo está, qué está sucediendo. Pero escuchamos también algunos hermanos explican, ¿no? Pastor, sabe, está sucediendo. Entonces ahí conociendo, ¿no? Cómo está pasándose. Y luego también mirando alguna noticia, ¿no? Noticia que está pasando. Entonces este tiempo, los hermanos también dentro de nuestra iglesia, la Misión Buenas Nuevas, en la iglesia antes, siempre nosotros reunimos, puro reunión en la iglesia. Desde lunes hay reunión, martes hay reunión, miércoles también hay reunión, miércoles el culto de oración, luego y jueves también hay reunión, el viernes también no hay reunión, hay reunión, sábado hay, no hay, sábado también, domingo como ahora cultos en la tarde, hay una semana completamente tenemos reunión en nuestra iglesia. Entonces alguien dice: ¿por qué todos los días hay reunión?
en la iglesia, porque algunos piensan solo domingo hay servicio dominical, domingo es la mañana principal. Luego, entre la semana, un día más, nosotros el miércoles tenemos, miércoles, 7:30, en la noche tenemos servicio de oración, 2 cultos, ¿no? Principal. Y luego, fuera de esos 2 cultos, desde el lunes tenemos reuniones en la iglesia, bastante diferentes reuniones, diferentes y grupos. Fuera de esto, también nosotros los seminaristas, los pastores, evangelistas, o visitamos a los hermanos. Hermanos también no pueden venir a la iglesia, llama, ¿no? Llamando o pide, necesito escuchar la palabra de comunión. Entonces, algunos piensan, ¿sí? Yo no sé muy bien por qué en mi vida eso pasa, sucede. Luego me confundo, algunos hermanos, escuchando la palabra, también mirando mis situaciones, se confunde cuál es el corazón de Dios, no sé. Entonces, ahí no puedes saber el corazón de Dios, qué es la voluntad de Dios. Llama y pregunta, quiero conversar, escuchar la palabra. Ahí los seminaristas, los evangelistas, pastores, visitamos y luego compartimos, explicamos, transmitimos. Eso es la voluntad de Dios, ese es el corazón de Dios. Entonces los hermanos entienden. Cuando entiende, eso es la voluntad de Dios, ese es el corazón de Dios. Ahí ya puede descansar, ahí puede descansar la palabra de Dios. Pero antes que sepa, se ve mucho, ¿no? ¿Qué se ve? Situaciones, problemas. Tampoco entiende muy bien por qué ya eso sucede. Pero ahí escuchando a través de la palabra, a través de evangelistas o pastores o también los seminaristas, y transmite. ¿Qué transmite? Leyendo la Biblia, mira ahí, en la Biblia también acepta esas situaciones. Ahí el corazón de Dios, eso es, Dios así y trabaja en nuestra vida. Escuchando, conociendo recién, nuestro corazón puede calmar, puede tener paz y tranquilidad. Yo también muchas veces llegando, luego viene a mí situaciones que no puedo entender, diferentes o problemas, también muchas situaciones. Entonces entra mucho miedo, preocupaciones. Luego no puede estar tranquilamente, se preocupa, ¿verdad? ¿No? Sí, aunque no hago nada, pero se preocupa, muy ocupado mi corazón, mucho pensamiento, eso, avanza, ¿sí? Pero escuchando la palabra me ayuda. Primeramente escuchando la palabra, ¿qué ayuda? Hace calmar, luego meditar y pensar. Ese tiempo muy rápido, todo rápido, ¿verdad? ¿No? A mí me gusta también rápido, ¿sí? Pero ese tiempo también yo veo mucha velocidad, avanza, cambia bastante. Entonces rápidos. Satanás también igual. En la mañana los estudiantes tienen que estudiar. Fuera de su estudio también otros institutos, aprender muchas cosas. Los mayores hermanos también mantener y trabajar, buscar más cosas, necesidades. Un día pastor hablaba, nuestro tiempo de nuestros abuelos no había tantas cosas, yo veo. Yo también, cuando yo me nací en el campus, en mi casa no había muchas cosas. Y televisión, había televisión, color negro y blanco. ¿Cómo dice esa televisión? ¿Televisión? Ay, disculpe, no puedo escuchar bien. Blanco negro, así dice, televisión blanco y negro. Hoy en día televisión muy avanzado, ¿verdad? ¿No? Sí, súper mejor televisión. Entonces en la casa no hay solo televisión. Entonces había varios hermanos,
el padre y la madre muy ocupados, casi no mira tele, en la noche nomás, regresando del campus. Entonces, ¿quién mira televisión? Los hijos, ¿sí? Estudiantes, jóvenes. Entonces, en mi caso, tenemos 6 hermanos. Mi hermano mayor, 9 años más que yo. Entonces, hay orden en la casa. Entonces, televisión, ese ¿quién puede girar? Anteriormente giraba, ¿verdad? ¿No? O así girando, canal 1, 2 giraba. Hoy en día todo control, ¿verdad? ¿No? Todo control, diferentes. Antes no había eso, por eso giraba, canal 1, 2. Entonces, el mayor tenía poder, él solo agarra y gira. De vez en cuando los hermanitos no quieren ver, ¿verdad? ¿No? El canal que quiere hermano mayor, girando, pelea. Otros hermanos, otro lado, girando, ¡tuc! Se rompió, ¿verdad? ¿No? Varias veces girando se rompe por el tiempo también. Entonces adentro tiene un cosita de fierro, es fuerte, ¿no? No puede girar, por eso alicate, ¿no? Trae alicate, con alicate. Entonces la cabeza agarra alicate, luego esconde, ¿verdad? Nadie puede girar, nadie. Luego en la casa también nosotros quemamos las leñas, maderas, así cocinamos, mi padre, mi madre. No había grifo tampoco en la casa, bombas, ¿sí? En la tierra pone bomba, ¿no? Así. Entonces no había muchas cosas, pero no ahora, comparando ahora, televisión. Luego, ¿qué hay? Leña no usa, cocina, ¿sí? Mirando en la casa, yo también, visitando los hermanos, ayuda mucho, muchas cosas ayudan, mejoramos. Pero cuando escuchando corazón de hermanos, no hay espacio. Cuando aquí iglesia ven, aquí iglesia hacemos, participamos, reuniones, ocupado. No sé qué está ocupado, pero casi la mayoría, todo ocupado. Tampoco tiene 10 minutos. La gente pregunta, la gente visita, habla, no tiene tiempo. Tampoco 10 minutos. No hay tiempo, todo ocupado. Pero no sé qué está ocupado en su vida, ¿verdad? ¿No? ¿Qué está ocupado? Así luego rápido pasa tiempos. Ahora mirando mis hijos, ahora antes era muy pequeño, pero ahora ya mismo tamaño parece. Entonces mis hijas y usa ropa de mi esposa, ya ahora mismo. Entonces de vez en cuando mi hijo también, yo doy mi ropa, porque ahora encaja, antes no. Entonces después va a superar a los padres, madres. Pasando el tiempo muy rápido. Mirando mis padres, madres también, tiene edad bastante avanzados. Entonces antes, cualquier momento llamaba, podía hablar, pero ese tiempo por edad, y tampoco puedo hablar mis padres, que no contesta, no sabe. Ahora teléfono, ¿no? Celular inteligentes. No sabe manejar, luego tampoco escucha bien su oído por edad. Entonces me recuerdo, hasta ahora yo no me siento como un hijo de verdad, ¿no? Mi padre, mi madre. Pero mi padre y madre mirando, muy diferentes. Mi padre también fue operado. Luego después de operar, sí, muy rápido también se cae, ¿verdad? ¿No? Sí, diferentes. Entonces mirando ese tiempo, se va muy rápido, hermanos y jóvenes. Entonces en nuestra vida, ¿qué más importante? ¿Qué más importante, hermanos? Usted ahora sentándose en ese lugar, ¿verdad? ¿No? Ya pasando el tiempo, muy rápido ya. Rápido, ahora ya 30 años tiene, ya pronto 40 años. Ya pronto 50 años. Entonces con palito va a andar, pronto, ¿sí? Aunque usted no piensa, yo también.
Yo también cuando caminando nunca pensé, pero cuando subiendo grada, ahora yo agarro mi rodilla. Antes nunca pensé, pero subiendo rodilla, yo agarro mi rodilla, porque me duele, aunque no creo ustedes. Luego mis ojos también, no siempre igual, ¿verdad? ¿No? Pasando el tiempo muy rápido. Esta mañana, porque eso estoy hablando, yo tampoco sé, porque mirando a ustedes, ¿no? Ustedes. Y escuchando también, yo también testimonio. El testimonio aquí sobre la guía. En la iglesia muchas veces escuchamos la guía. ¿Ustedes también escucharon sobre la guía? Entonces, ¿qué es la guía, hermanos? ¿O pensaron esto sobre la guía? ¿Qué es la guía? Yo también estando en la iglesia muchas veces, humanamente muy bueno se ve. ¿Qué se ve? Sí, pastor, obedecer se ve muy bueno. O cierto, obedecer es muy importante, es bueno. En la iglesia cuando pastor diga, sí, pastor, luego hacer, obedecer es muy bueno. Yo también intenté, pastor me diga, intentaba hacer. ¿Qué hacer? Hacer como tal me dijo, ¿verdad? No obedecer. Pero eso fácil o difícil. Para mí muy difícil, muy difícil. Yo estaba en el seminario 3 años. Yo intentaba escuchar y hacer como me dice, pero al momento llevaba mi pensamiento o mis situaciones me arrastra. Luego resultado, contra pastor, contra siervo. Estaba siempre yo contra siervo, contra iglesia visto. Entonces, algo me falta esta vez, no escuché bien. Luego otra vez quería intentar, otra vez quería escuchar, pero otra vez estaba. ¿En qué lugar estaba? Contra iglesia, contra siervo. Aunque yo escuchaba en la iglesia estoy, pero en mi boca sale contra siervo, contra iglesia. No podía entender, pasando el tiempo, recién, ¿verdad? ¿No? Recién. La guía es, claro, obedecer, iglesia dando, iglesia guiando, el siervo hablando, sí, obedecer. Pero la guía, un día pastor nos dijo, sí, ustedes tienen que escuchar de mí, me dijo. Pastor, intenté, muy difícil la guía. Pero la guía, ¿qué es? Luego nos explicó. La guía es, ¿qué es? La guía. La guía es lo que ahora ustedes pensando, ¿verdad? ¿No? ¿Qué está pensando? Lo que está pensando. Ese pensamiento ahora, ese pensamiento total. Luego, ¿qué dice Dios? La palabra, eso recibe. ¿Ya eso difícil o fácil? Eso es la guía de la iglesia, dice la guía. ¿Ya la guía de la iglesia qué es? Lo que está pensando ustedes, eso deja, porque eso no ayuda. Ese pensamiento, mientras usted acepta, sigue, usted va a estar. ¿En qué lugar va a estar? Como Pastor Andrés, contra iglesia, contra siervo. En ese lugar está, sí o sí va a estar ahí, porque nuestro pensamiento es contra. Por eso la guía de la iglesia, que es la guía de siervo, ¿qué es? Ahora, ¿qué está pensando? Ese pensamiento, ¿qué debe hacer? Eso votar, eso. Luego, recibir la palabra de Dios. Eso es la guía. ¿Ya puede entender? Eso es la guía. ¿Puede entender? Algunos piensan, pastor tal dice, debe obedecer. Sí, claro, también bueno obedecer. Pero la guía de la iglesia es que es ahora que usted pensando. ¿Qué pensando ahora? Si usted sabe, ¿cierto? Ahora eso está pensando, eso, ya votar. Votando, ¿qué escuchar? La palabra de Dios. Eso es la guía. Mientras usted recibe la guía de la iglesia de Dios, su vida
va a ser más feliz. En su vida va a haber mucha obra de Dios. Luego tal vez tiene algunos problemas, situaciones también. Dios va a resolver a través de su vida. Desde Génesis, hermano, hasta Apocalipsis leyendo. Desde Génesis leyendo, porque Dios guía, siempre Dios guía. ¿Cómo guía? Quiere dar, ¿sí?, a nosotros. Quiere bendecir, dando todas las cosas. Luego Dios guiando a través de su palabra. Pero el problema es que nosotros, ¿sí?, en vez de escuchar la palabra de Dios, seguimos. ¿Qué seguimos? ¿Qué seguimos? Que tu pensamiento sigue, tu pensamiento. Por eso sufre, ¿sí? La Biblia es muy sencillo. Todo lo que siguieron a la palabra de Dios, ha visto la bendición de Dios. Dios usó grandemente. Pero después de escuchar la palabra, sigue finalmente, decide, seguiré mi pensamiento. Siguiendo mi pensamiento, siempre fracasaron, porque contra Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a bendecir? ¿Verdad, no? Esta mañana sí, también quisiera hablar esa parte con los hermanos. Pastor un día y comentó una historia sobre un joven. Un joven vivía con su madre, solo dos vivían. Entonces su madre es anciana, es abuela. Pensando su hijo viviendo juntos, hijo, si soltero es. Entonces yo vivo sola, luego yo muero, ¿quedaría quién? Su hijo solos. Pero su hijo tiene problema, no es normal. Su hijo tiene una pierna, no camina bien, como cojo, medio cojos. Entonces una pierna está bien, pero otra pierna no está bien. Entonces siempre caminando, ¿cómo caminando? Muy incómodo, ¿no? Medio cojos. Entonces su madre mirando a su hijo, ay, mi hijo, si mientras yo vivo, yo puedo apoyar pocos. También soy viejo. Cuando yo muero, si se queda mi hijo solo, ¿cómo va a comer? ¿Cómo va a vivir? Se preocupaba. Pero antes de morir, quería ver que mi hijo esté bien. Si su condición no está bien, medio cojo, pero sí casaría con una señorita. Ahí puede vivir felizmente, yo puedo cerrar mis ojos, yo puedo morir tranquilamente, pensaba. Pero su hijo también tiene un corazón muy humilde. Si a mamá no se preocupa, no se preocupa. Yo viviré con usted sirviendo, aunque no gano mucho dinero, pocos ganando, pero podemos comer juntos. Así estaba viviendo. Pero en ese mismo pueblo había una señorita. Esa señorita, bonita, hermosa. Luego también muy sabia e inteligente, porque su familia vive bien. Entonces su padre, madre apoyaba bien, estudió. Entonces, nivel de educación también, esa señorita, muy altos. Pero problema tenía esa señorita. ¿Qué problema? Su familia. En su familia tiene su hermana mayor. Su hermana mayor también muy bonita. También nivel de educación muy altos, porque sus padres viven bien. Pues apoyaba como esa señorita. Su hermana mayor también, sí, muy bonita. Se casó. ¿Con quién se casó? Con un doctor se casó, según su nivel. Entonces, su hermanita mirando, a mi hermana se casó. Mi cuñado, puede ser, mi cuñado es muy guapo, doctor. También económicamente no falta nada. Vivía bien en el principio, pero poco a poco peleaba. Poco a poco peleando ese matrimonio, no quiere entender. Por eso ese matrimonio finalmente peleando, ¿puede vivir juntos? Ese matrimonio siempre pelea, ¿puede vivir bien? Ya no, se separaron ese matrimonio. Entonces su hermana mayor sufría.
su hermana menor vio. Y a mi hermana mayor, bonita, sí, también estudió muy bien. Encontró un varón guapo, doctor. No falta nada en su vida, pero peleando, finalmente no podían entender ambas partes, se separaron. Luego se quedó su hermana mayor, lloraba, triste. Entonces esa hermanita, su hermana menor, vio a mi hermana bonita, se casó bien, si no falta nada, pero finalmente se quedó solos. Entonces su hermana menor pensó, ¿qué pensó? No voy a casarme, como guapos, luego ya vive bien, no falta nada. Porque mirando a mi hermana mayor sufrió, está sufriendo, sola viviendo ahora. Entonces esa señorita pensó, cuando me caso un hombre, poco más menor, nivel bajo me casaré. Entonces nivel muy bajo, ese hombre, cuando me caso con ese hombre me va a amar, ¿verdad? ¿No? Porque en nivel bajo, ¿cierto? Él piensa, considera, me falta. Por eso ese hombre, sí, nivel bajo, casándome, me va a amar. Amando no va a pelear, no va a sufrir, así pienso. Pero justo en el mismo pueblo vivía juntos ese varón medio cojo. Entonces esa señorita también en mismo pueblos. Un día caminando esa señorita encontró ese medio cojo. Al mirar, ya con ese medio cojo me casaré, así pensó. Entonces esa señorita pensaba, sí, me casaré. ¿Con quién va a casarse? Entonces esa señorita, hay muchos hermanos, varones guapos, ¿verdad? ¿No? Pero ¿por qué esa señorita quiere casarse con ese joven medio cojo? Con este pensamiento, ¿no? Por eso esa señorita un día visitó, ¿sí?, a ese joven, quiero casarme contigo, así. Entonces ese joven mirando, esa señorita es guapa, hermosa. Luego, bien, pero usted aprendió muy bien. Luego su familia vive muy bien también. ¿Qué falta? ¿Por qué? Pero ella no explicó muy bien. Pero a mí me gusta, quiero casarte contigo. No se puede, le rechazó. Ese joven, ¿por qué le rechaza? Pensaba que esa señorita no es normal, loca parece. Porque hay mucho visitado, una pierna no es normal. Cuando yo camino, medio cojos. La gente ve, ay, qué pobre, ¿por qué se casa con ese varón? Tal vez puede pensar. Disculpe, ¿sí? Tal vez algunos se escuchando. Como esa historia, para que entienda, ¿verdad? ¿No? Así está. Entonces, esa señorita hablando no quería. Entonces, esa señorita visitó a su familia, su madre de ese joven. Entonces habló, señora, soy fulana, ¿sí? Usted vive, ¿no? Yo vivo en el mismo pueblo, yo vivo en mi casa allá. Yo tengo mi padre, mi madre. Yo, conociendo a su hijo, quiero casarme, así dijo. Entonces la madre mirando a ese joven, esa señorita, bonita, normal. Pero ¿por qué quiere casarse con mi hijo? Y preguntó. Entonces, usted sabe, señorita, mi hijo es medio cojo, no camina bien, una pierna tiene problema. Sí, señora, yo sé, sabiendo esto quiero casarme con tu hijo, dice. Entonces su madre, escuchando, no podía entender que hay muchos varones aquí guapos, ¿cierto? Dejando todos varones guapos, ¿por qué quiere casarse con mi hijo que tiene problema de su pierna? No podía entender. Pero señorita ya decidió su corazón, sigue visitando, pidiendo, hablando. La madre también, aunque hablando no se puede, ¿sí? Usted se estudió muy bien, su familia muy ricos, pero somos pobres. Además mi hijo tiene una pierna, tiene problema. Le rechazaba la madre también. Aunque rechazando corazón de su madre, estaba feliz. ¿Por qué estaba feliz?
porque esa señorita bonita quiere casarse con sus hijos. Aunque le rechazaba, pero su corazón estaba muy feliz. Luego imaginando, ¿qué imaginando? Con esa señorita linda, con mi hijo, ¿no? Casándose, eso está imaginando. Entonces la señorita, ¿sí? Visitando, hablando, la madre no podía rechazar, aceptó. Aceptando, luego ya ahora falta recibir, ¿verdad? ¿No? Sí, recibir y aceptar de sus padres, su padre, madre de esa señorita. Entonces esa señorita habló otra vez, ¿sí? A su madre, a su padre también. Sí, madre, sí, yo tengo un varón, estoy enamorado, dice, quiero casarme. Entonces su madre, escuchando a su hija, tiene enamorado, tiene curiosidad, no tiene curiosidad. Tiene curiosidad, ¿verdad? ¿No? Entonces su madre también, ¿a quién? Claro, tú también tienes edad, necesita casarse. ¿Quién es? ¿Conoce en mismo pueblo, nuestro pueblo, hay un joven que está cojeando, una pierna tiene problema? Sí, conozco, a ese joven quiero casarme. Al escuchar su madre, loca es, usted loca, ¿qué está hablando? Oh, usted estudió bien, bonita, no falta nada, ¿por qué con ese joven quiere casarse? Su madre no quería, se enojó, no quería hablar, ya nunca me diga eso. ¿Sí? ¿Qué está hablando? Creo que está bromeando, así pensaba. Pero esa señorita sigue hablando, pidiendo, hablando. Su padre, madre también, se escuchando, aunque no quería, pero su hija deseaba tantos. Pero ¿cómo puede casarse con ese joven si no querían sus padres? Entonces esa señorita un día sí salió de la casa. Luego se fue a la casa de ese joven. Luego explicó, si yo me salí de mi casa, quiero casarme. ¿Con quién quiere casarse ese jovencita? ¿Con quién? Un joven, ¿no? Que tiene problema, una pierna, no podía caminar bien. ¿Medio cojo puede ser, hermanos? ¿Medio cojo puede ser o cojo? Así. Llegó a la casa, explicando, salió de su casa. Ni modo, ¿sí? La madre, ese joven, aceptó. Ese joven también le gustaba su corazón, ¿verdad? Mirando una señorita linda, bonita, luego también, ¿sí? Su educación muy altos. Luego ya vino para casarse con ese joven también estaba. Pero humanamente pensando, una joven no tiene problema, ¿por qué viene a mi casa tan pobre? No podía entender. Pero ahí sigue insistiendo, luego finalmente salió de la casa, ya llegó a la casa de ese joven. Ni modo, ellos decidieron. ¿Qué decidieron? Casarse. Se casó con esa linda señorita, luego ese joven que tiene problema de piernas. Entonces su madre mirando, ya, mi hijo, ¿sí? Antes de morir, yo deseaba como casarse mi hijo, pero se casó. Luego su nuera, ¿cómo está? Muy linda, bonita. Además su corazón también, muy bonito. Entonces esa señorita vino a la casa, luego viviendo juntos, limpiando, saludando, humildemente todo ya prepara. Entonces esa señorita también, mirando, ¿quién? Su esposo. Su esposo, ¿cómo considera? Me falta mucho. Sí, yo tengo problemas de piernas. Pero ella vino a mí, se casó conmigo. Luego mira, limpiando cuartos, luego cocina, luego saluda muy bien, sirviendo a mi madre. Ya, sí, mi esposa muy linda, bonita. Entonces ese varón, su esposo también, sí, trataba muy bien. Entonces ese matrimonio estaba viviendo muy bien, felizmente. Más que todo su madre también estaba muy feliz, porque mi hijo ahora puede vivir con su esposa, ¿verdad? ¿No? Una linda esposa,
Además, corazón también, ¿cómo está esa mujer? Su esposa, muy hermoso, muy humilde. Sí, porque la casa muy pobre, falta muchas cosas, pero no se queja, luego aguanta, luego humildemente sirviendo, en la mañana cocina, sirviendo su madre, su esposo. Estaba muy feliz ya viviendo. Entonces un día, si su suegra dijo, ya mi nuera, a usted vino a mi casa, ahora sirviendo, atendiendo, estoy muy contenta, ¿no? Agradecida. Pero ya pasó, ¿sí? Poco tiempo, ¿no? Ya pasó tiempos. Entonces desde ahora, ¿sí? Tú también debes aprender. ¿Qué debes aprender? Tiene que comprar sin necesidades, verduras, todos. Yo conozco, ¿sí? Mercado, ¿dónde estoy comprando? Yo enseñaré, luego llevo al mercado. Diferente mercado, aquí comprando esto, enseñaba. Entonces su nuera, ¿sí? Escuchando, aprendiendo. Ya yo también, ¿sí? Para servir, cocinar bien, tengo que aprender. Conociendo más mercado, donde es más económico, donde más vende frescos. Estaba también feliz, ¿sí? Esa señora más feliz. Estoy aprendiendo, ¿no? Puedo servir bien. Pero el problema es su esposo. Cuando su esposa sale, luego compra en el mercado, luego regresa a la casa. Cuando, ¿sí? Su esposa no salía afuera, estaba en la casa, limpiando, sirviendo, estaba feliz. Pero cuando sale afuera, luego comprando materiales, verduras, ya regresa a la casa, desde ahí problema sucedió. Su esposo tenía dudas hacia su esposa. ¿Qué duda es? Cuando su esposa regresando del mercado, su esposo decía, mi amor, ¿de dónde viene? Yo vine del mercado. ¿A quién encontraste? No encontré. Entonces, ¿por qué llega tarde? Desde ahí pelearon entre dos. ¿Ya puede entender? Ya el esposo, ¿qué está pensando ahora? ¿De dónde viene? ¿A quién encontraste? Porque tarde llega. Que su esposa explica. Me fui al mercado, compré, no encontré otra persona, solo compré. Porque está tardando muchos. Sí, un mercado, otro mercado, visitando más económico, buscando, por eso me tardé. Pero el marido, ¿entiende o no entiende? No entiende. ¿De dónde viene? ¿Con quién encontraste? ¿Con quién estaba afuera? Porque tarde llega a la casa. Desde ahí tenía problema. Cada vez su esposa sale afuera, compra, el marido pregunta, ¿qué pregunta? ¿Dónde se fue? ¿Con quién estaba? ¿Por qué tarde llega? Misma pelea, luchas. El marido se enojó. Soy paralítico, soy como cojo. Soy cojo, por eso me miente. ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba ahí? ¿Qué habló? Y sigue estaba hablando el marido. Tenía esas dudas. Esposa explicó, no me encontré otros varones. Yo compré estas cosas visitando diferentes mercados, por eso llegué tarde. Créeme. Pero el marido, ¿cree o no cree? No cree. ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba ahí? Qué tarde. Usted me menosprecia. Soy cojo, no aprendí bien, por eso me menosprecia, me miente. Luego ese marido hablar. Finalmente, si no podía aguantar, alzando la mano, no podía aguantar ese enojo. Soy cojo, por eso me menosprecia. Saliendo afuera yo he visto, encontró otro varón, soy como cojos. Entonces ese varón se enojó. Luego, aunque su esposa hablaba la real, no podía creer. Finalmente alzó la mano y golpeó, empezó a golpear a esa esposa.
Entonces esa esposa, ¿por qué se casó con ese varón? Un hombre, ¿sí?, tiene menos condición, no es normal. Entonces yo me caso con ese varón, ¿sí?, que falta. Entonces ese varón va a agradecer. Esa señorita dejando su casa, dejando todo, vino a mí, viviendo, sirviendo a él, a su madre. Entonces ese varón me va a agradecer, ese varón me va a amar. Pensaba, ¿verdad? ¿No? Pero nunca imaginó. ¿Qué nunca imaginó? Alzando la mano, golpeaba fuerte sus caras o sus cuerpos, hasta insultando. Mala, ¿sí? Soy cojo, por eso menosprecia. Si no aprendí bien, por eso mintiendo, encuentra afuera otra persona. Dice que se fue al mercado, no encontró ningún varón. ¿Quién va a creer esto? Enojó, insultaba, golpeaba a Elías. Pasando ese tiempo, a ella pensó, habló. Sí, mi amor, yo te amo. Por eso yo dejé mi familia. Mi padre, mi madre no quería que me casé con usted. Pero yo te amo. Dejando todo ya vine. Luego ahora viviendo juntos. ¿Por qué no me cree? ¿Por qué no me cree? Yo quiero vivir con usted, ¿sí? Otro varón no quiero, aunque guapos, no quiero. Pero su esposo cree, no cree. No cree. Sigue, cada vez sale afuera su esposa, luego entra, empieza a pelear. Luego finalmente alza la mano, luego golpea fuerte sus caras, sus cuerpos. Luego en la noche, antes de dormir, otra vez calmando ese marido, ve, ¿qué ve? Su esposa llora, llorando. Luego ve su rostro hinchado, su cuerpo también. Entonces ese varón se arrepiente. ¿A qué hice yo? Soy loco, ¿qué hice? Esa mujer, mi esposa, dejando todo, vino a mí. ¿Qué estoy haciendo? Se arrepiente. Luego, ¿qué hace? Luego otra vez abraza, pide perdón. Pero cuando otra vez sale afuera su esposa, luego ya regresa a la casa, ¿qué sucede? Otra vez. ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Por qué entra tarde? Y sigue pelea. Luego su esposa habla, no, me fui al mercado, compré para necesidades. Entonces el varón se enoja, luego finalmente golpea fuerte, me miente, me menosprecia, ¿sí? No conozco, yo sé, usted si ama a otro varón mirando más guapos, no tiene problema su pierna, ¿sí? Aburrido vivir conmigo. Si su esposo habla, luego golpeándose, insultando a su esposa. Luego en la noche, calmando, mirando a su esposa, llora, triste. No podía dormir su esposa, ¿verdad? ¿No? Dejando todo, mi familia, mi padre, mi madre, mi estudio, todo dejando, yo vine a casarte contigo. ¿Por qué no me cree? Yo te amo. Ella lloraba al ver esto, pensando, ¿qué hiciste? ¿Qué hice yo? Soy loco. Luego arrepintiéndose, ¿qué hace? Otra vez pidiendo perdón. Pero otra vez su esposa sale afuera. Si sale a su esposa afuera, otra vez, ¿qué piensa? ¿Dónde estará mi esposa? ¿Con quién está encontrando? ¿Por qué tarde llega? Otra vez, piensa, no piensa ese varón. Y piensa. Luego entra a la casa, agarra. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿Por qué tarde? Luego otra vez pelea, insulta. Luego golpea muy fuerte. Entonces esa señora decidió. Un día esa señora escribió en la carta. Escribiendo una carta, salió de la casa.
Entonces un varón, ese es su marido, si un día regresando afuera a la casa, no estaba su esposa, ya se fue, su esposa salió de la casa. Entró al cuarto, vio una carta de su esposa, luego abrió, leyó. Leyendo la carta, su esposa escribió. Yo pensaba, si esposa pensaba, ¿qué pensaba? Yo casándome, un cojo varón, aunque falta, me va a agradecer. Toda la vida me va a agradecer. Toda la vida me va a amar. Luego yo también sirviendo a él, amando a él, a su madre, mi hogar, mi matrimonio estará muy feliz. Ahí yo vine a usted, pero usted no me creyó. Usted no me creyó. Por eso mirando la vida, en vez de vivir no felizmente, yo veo, por causa de mi persona, usted más sufre, más peor. Por eso yo decidí. ¿Qué decidió su esposa? Alejarse. Porque estando junto, su esposo cada vez va a pensar. ¿Qué va a pensar? ¿Dónde está? ¿Con quién encuentra? ¿Con quién? Porque tarde entra. Por eso su esposa decidió. Yo decidí por eso alejarme de usted. Ahí usted va a vivir tranquilamente. Me equivoqué. Yo, si casándome con usted, usted estará muy feliz. Pero al revés ahora. Por mi causa, usted ahora, mucha duda, ¿cierto? Desconfianza. Luego más sufre usted. Mejor me alejaré, saldré de la casa. Y salió de la casa. Ahí se quedó solo ese varón. Ya esa historia, ¿ustedes han escuchado antes también? El pastor también nos compartió esa historia. Porque ese varón puede vivir felizmente, pero ¿por qué fracasó ese varón? ¿Por qué fracasó? Solo un pensamiento muy chiquitito, hermanos. Un pensamiento muy chiquitito. Una señorita bonita, no falta, pero vino para vivir con ese varón. Confiando, recibiendo ese amor de su esposa, puede vivir. Pero ese varón, cada vez su esposo sale afuera, luego surge. ¿Qué surge? Solo un pensamiento, hermanos. Solo un pensamiento surge. Sí, creo que mi esposa se aburre vivir conmigo. Soy cojo. ¿Qué mujer va a gustar un cojo? Va a gustar mejor un varón. Sanos. Entonces ese varón, ese es su esposo, un pensamiento, grandes, chiquititos. Chiquitito es un pensamiento. Esto surgió. Un pensamiento aceptando. Ese varón, su esposo, se enojó. Cada vez sale, entra, luego pelea. Empieza a pelear. Peleando. Parece que su esposa miente, ¿no? Parece. Luego golpea, insulta. Esa vida ahí pasó. Igual, hermanos, esta mañana nosotros hemos leído, ¿verdad? ¿No? San Marcos capítulo 2. Leyendo la Biblia, hermanos, aunque usted creen o no creen, leyendo la Biblia, sí, cuando Cristo murió en la cruz, limpió nuestros todos pecados. Usted también creyendo en Dios, llegando a la iglesia, escucha la muerte del Señor Jesucristo. ¿Por qué murió Jesucristo? Por nuestros pecados. Hoy en día tantas personas congregando a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, todos escucharán sobre la muerte del Señor Jesucristo. Jesucristo, ¿por qué murió? Cuando preguntan, ¿qué responde usted? Jesucristo, ¿por qué murió? Ya Jesucristo, ¿por qué murió? Ya jóvenes, hermanos, por nuestros pecados. Entonces, en la Biblia también dice, cuando Jesucristo murió, ahí ya llevó nuestros todos pecados, nuestros todos pecados ya limpió. Entonces, Jesucristo ya murió, limpió, llevó, perdonó nuestros pecados.
Ustedes, sus pecados, ahí no hay, hermanos. Ya ahí no hay. Ya atrás, jóvenes también. Sus pecados, cuando murió es Cristo en la cruz, ¿ustedes tienen pecado o no tienen pecados? La Biblia dice, no hay. No hay, porque debería morir nosotros. Nosotros cometimos errores. Nosotros deberíamos recibir castigo de Dios. Pero como Dios enviando a su Hijo Jesús, en Él cargó todos los pecados. Luego es Cristo murió por nuestros pecados. Creo que hasta ahí todos ya saben, escucharon. Si congrega a la iglesia, escucha la palabra de Dios, va a entender. Luego la Biblia dice, Dios también dice, entonces ustedes, Jesucristo llevó nuestros todos pecados, ustedes no hay pecado ya. Usted no hay pecados, eso habla la Biblia. No es difícil, muy sencillo. Pero las personas que vienen a la iglesia escuchan la palabra, ¿qué escucha? Yo hice errores, yo cometí muchos pecados, sufro condenos, pero vengo a la iglesia escuchando la palabra, mis pecados todos, Jesucristo cargó en Él. Luego Jesús, ¿limpió o no limpió? ¿Ya limpió o no limpió? Limpió. Si limpió es Cristo, nuestros todos pecados, ¿ustedes tienen pecado o no tienen pecado? No hay. No tiene pecados. Eso está hablando la palabra de Dios. Escuchando la palabra, mucha gente, verdad, mucho tiempo me condené, muchos. Yo pensaba, yo tengo pecados. Pero escuchando la palabra, Jesucristo ya limpió, perdonó, limpiando todos mis pecados, ya no hay pecados. Luego va a tener nuevo corazón. ¿Qué nuevo corazón? Antes de creer la palabra de Dios, pecado hay, así pensaba. Ese pecado hay, Dios va a castigar. Dios no va a bendecir. Ahí llegan miedos, luego condenaciones. Pero cuando escuchando la palabra, luego es Cristo ya limpió nuestros todos pecados. Cree. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Que es Cristo murió, luego limpió nuestros todos pecados. Cuando cree, no hay pecado, ¿verdad? Gracias. Yo debería morir, pero es Cristo murió, limpió. Gracias, Señor. Luego va a agradecer hacia Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Van a hacer agradecimientos, otro corazón. Luego sus pensamientos, sus mentalidades muy diferentes. Como ese Señor es Cristo, aunque yo no hice nada, Él murió por mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? También las personas que creen en la muerte del Señor Cristo, ¿sí? La salvación del Señor Cristo, ya piensa otra manera, muy diferentes. Aquí la Biblia, casi toda parte, hermanos, leyendo toda parte, Jesucristo murió por nuestros pecados. Luego escuchando también diferentes personas, como hablamos, escuchando, cree. ¿Qué cree? Jesucristo murió por mi pecado, ya limpió todos pecados. Cree, acepta, nace agradecimientos, luego nace vivir para el Señor. Toda la vida pensando en el Señor. Gracias, Señor, ¿verdad? Pero no cree. No cree en esto. Sigue, ¿qué sigue? Condenándose. Yo cometí errores. Dios no va a ayudar. Por ese pecado, sí, en mi vida esto sucediendo, condenándose, totalmente ya diferentes. Esta mañana ustedes también llegó a la iglesia cultos. Escucharon la palabra de Dios también, está escuchando la palabra de Dios. Una pregunta. Entonces la Biblia dice, sí, cuando murió es Cristo, ya llevó, limpió nuestros todos pecados. ¿Usted creen en esto? ¿Ya usted creen en esto? Ya es Cristo limpió nuestros todos pecados. Ustedes ya ahí no hay pecados. ¿Qué creen en ustedes? ¿Qué creen? ¿Ya no hay más? Ya vamos a ver. Si yo creo
En la palabra de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, ahí ya mis pecados, todo limpió, para siempre. Por eso ya no hay pecado. Ya, ¿eso creen en esa palabra? Ya vamos a confirmar. Levante la mano. Yo creo en esta palabra de Dios. Creo. Sí, levante la mano. Sí, bájense. Los que levanten la mano, ¿no creen? Yo no creo todavía, así que tengo pecados en mi corazón. Sí, yo sé, Cristo murió en la cruz, pero tengo todavía dudas. No puedo creer 100% todavía. Sí, una parte, soy justo, pero otra parte, todavía tengo poco de pecado. Si ahí creen, levante la mano. Ya no mirando a otra persona, si ante Dios no necesito otra persona, si ante Dios, ¿sí? Mirando, revisando bien mi corazón. Según la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Sí, vamos a buscar, ¿sí? Romano capítulo 3. Voy a leer versículo 23. Si pueden escuchar, todavía no encontraron, pueden escuchar solo. Ya 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Según la Biblia dice, todos pecaron. En esta mañana tal vez humanamente muy fiel, sí, también muy buena persona, pero todo hombre cometieron pecados, ¿cierto, hermano? Dios sabe todo a nosotros, cometimos. Hasta mi persona, esa parte nadie puede negar. Todos cometimos. ¿Qué quiere decir? Un pecador va a recibir maldición de Dios, castigo de Dios. Luego sí o sí va a entrar al infierno que está en la Biblia, está escrito. Eso ya sabemos. Por eso deseamos conocer a Dios, creer en Dios, venir a la iglesia, que Dios me ayude, me salve, me dé su gracia. Por eso vinimos a la iglesia, escuchamos la palabra y oramos. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aún somos pecadores, pero por amor del Señor Cristo somos salvos, dice. No tenemos pecados. Debe entender, algunos me preguntan, Pastor André, usted no comete pecado, por eso dice que no hay pecado. No está hablando eso. Cometimos, ya aquí sale la Biblia, todo hombre pecaron, todo hombre pecaron. Ya cometieron. Entonces, físicamente, humanamente, si ni uno pecando, no cometimos pecados. Por ese pecado debería morir nosotros, ustedes. Pero Dios envió su Hijo, en Cristo cargó esa maldad, nuestros todos pecados. Luego llevando a la cruz, ahí Cristo limpió por nuestros pecados. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? ¿No? ¿Qué dice? Primera parte, todos nosotros pecaron, cometimos pecados. Pero en vez de nosotros, Jesucristo recibió este castigo. Porque Jesucristo recibió nuestros pecados. Es muy sencillo. Usted sí tiene deudas, no puede pagar esas deudas. No tiene capacidad. Entonces usted debería recibir este castigo, ¿no? Entonces, ¿quién? Como nuestro Padre. Nuestro Padre, ¿qué hace? Devuelve esas deudas. ¿Usted qué hizo? ¿Usted qué hizo? Nada, solo debe, ¿verdad, no? Pero nuestro Padre y pagó todas esas deudas. Entonces recibimos gracias, igualitos. Nosotros cometimos pecados. Debería morir, dice, recibir castigo de Dios. Pero Jesucristo, en vez de nosotros, Jesucristo pagó nuestros todos pecados a través de la muerte del Señor Cristo en la cruz.
Entonces en la Biblia ahora, ¿qué está hablando, hermanos? Ustedes son limpios, justos está hablando. Escuchando esta palabra, algunas personas creen, acepta, ¿verdad? Yo cometí errores, soy digno de morir, pero Jesucristo murió por mí, gracias Señor. Usted limpió, no hay más pecados. Gracias Señor, yo ahora puedo entrar al reino de los cielos. Gracias Señor, desde ahora usted estando conmigo, usted me va a guiar, usted me va a trabajar, en mi vida usted va a trabajar. Alguna persona creer, aceptar, creer, pero otra persona no cree. Si no cree, ¿qué pasa en su vida? Ya no cree, ¿qué pasa? Si no cree que Cristo no limpió mis pecados todos, ¿qué pasa? Si soy pecador, soy pecador. Por eso viniendo a la iglesia también, ¿cómo va a escuchar la palabra? Escuchando la palabra, pero soy pecador. Perdóneme pecado. Señor, ayúdeme, mis pecados. Todavía tiene, así cree, ¿verdad? ¿No, hermanos? Sigue condenándose. Luego finalmente con ese pecado, cuando presenta ante Dios, Dios ¿qué dirá? Aún es Cristo limpió tus pecados, pero tú no crees, tú dices que tú eres pecador, tiene pecado. Entonces, por tu fe, ¿a dónde va? Infierno se va, ¿sí? Todos. Esta mañana tal vez los hermanos están invitando, llegando. Nuestra familia, también aquí jóvenes voluntarios. Jóvenes voluntarios también participan en la mañana, jóvenes escuchando la palabra de Dios. Muy importante esa parte. Como esta mañana hablamos sobre ese joven recibió una señorita bonita, inteligentes, viviendo juntos una vida será muy feliz, ¿verdad? ¿No? Pero ¿por qué ese joven fracasó? Si sufrió. Esa historia escuchando. ¿Por qué ese joven fracasó? Ya ese joven, ¿por qué ya sufrió bastante? A una señorita vino, amando ese varón, ese joven. Aún tiene una condición, ¿verdad? ¿No? Sí, no puede caminar bien. Sí, debería vivir felizmente, agradeciendo, contentos, juntos. Pero ¿por qué ese joven fracasó? Solo un pensamiento aceptando ahora, ese joven se fracasó, sufre, mirando carta y llora, luego nuevamente otra vez, solos, viviendo. Su madre se preocupa mirando a sus hijos, porque eso pasó. Ese joven malo, golpeó, por eso fracasó. Ese joven insultó a su esposa, por eso fracasó. Solo un pensamiento aceptando, eso dirigió sus vidas, luego totalmente ya diferentes. Isaías podemos ver, hermano, Isaías capítulo 55, aquí ya marcando a Marcos 2, Isaías capítulo 52. Capítulo 55, perdón, no, Isaías capítulo 55. Ya desde 6 voy a leer Isaías capítulo 55, versículo 6. ¿Encontraron? Ya voy a leer. Ya buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Dios está cerca, ¿sí? Entonces está cerca, ¿puede encontrar? ¿No puede encontrar? Puede encontrar, está cerca, dice la Biblia. ¿Cómo hablamos? Dios quiere trabajar. Dios quiere también bendecir a nosotros. Dios tiene ese corazón. Aquí Isaías también dice, está cerca, que puede encontrar, encontrando la abundancia de Dios.
la sabiduría de Dios. Todo ya podemos recibir, está cerca. Pero ¿por qué ya no puede recibir? Aquí explica, ¿no? 7. O podemos leer juntos 7. Ya, pueden leer 7. 1, 2, 3. Aquí sale malo. Impío. Impío es pecador, malo, ¿cierto, hermanos? Luego también el hombre inicuo, también igual, malos, pecadores. ¿Por qué ya malos, hermanos? ¿Hizo malo? Claro, sí, pero aquí sale aún malos. Pero cuando regresa a Jehová, encuentra de Dios que hay. De Dios tiene todo. La misericordia, también la abundancia, también la curación. Todo hay. Usted tal vez ahora no se siente felicidad, pero cuando encuentra a Dios, Dios tiene o no tiene. Usted tal vez ahora quiere llorar, pero cuando encuentra a Dios, ¿Dios qué tiene? Sonrisa, reír, puede reírse. Hay todo. No hay fuerza ahora. Pues ahí estoy cansado. Ya, hermano, no hay fuerza. En Dios hay. ¿Qué hay? Fuerza. Cuando no hay fuerza ahora andando. Pero cuando encuentra a Dios, ¿cómo puede andar? Con mucha fuerza. Un muñeco tiene pila. Camina. Girando, ¿cierto? ¿Ha visto en la calle un muñeco? Girando, perros, ladrando, saltando. Pero cuando termina pila, ¿qué pasa? Sí, ahí, con quieto, no se mueve. Pero con nuevo pila, otra vez mete, otra vez. Parece que usted no tiene pila esta mañana. No tiene pila, ¿qué pasó? No tiene pila, hablando, compartiendo. Sí. No hay fuerza, pero cuando encuentra a Dios, en Dios que hay, tiene fuerza a todos. Como ese muñeco sin pila no hace, no se mueve, no ladra. Pero cuando entra, mete nuevo pila, si tiene fuerzas, igual. Esta mañana usted también, igual. Si no hay fuerza, luego no hay felicidad. Encontrando ¿quién? Con Dios, ¿cierto? En Dios tiene todos. Aquí, ¿cómo puede encontrar? Dice, ¿cómo puede regresar a Jehová Dios? Versículo 7 hemos leído, ¿verdad? ¿No? ¿Qué debe hacer? La Biblia, ¿qué dice, hermanos? Tiene que ofrendar, tiene que servir bien. ¿Qué debe hacer primero? ¿Qué deja? Primero vamos a ver, el impío su camino. Camino es, muchas veces hablamos, ese camino que habla, tu manera hablando manera. Camino es, donde hay camino nomás camina, ¿cierto? ¿No es camino usted camina? No, ese camino. Cuando hay sucede, usamos mi manera, siempre hemos acostumbrado. ¿Alguien no hay dinero? Presta, ya camino, más fácil, ¿verdad? No haga, eso no haga en la iglesia. Pero cuando falta, hermano, así, ya camino, su manera, muy fácil, ¿entiende, hermanos? Muy fácil. Cuando tiene problema, ya inténtelo, en la iglesia enseña, por la fe. Hermano, no haga fácilmente, no haga, pero ya está su camino, manera muy fácil. Cuando una vez sucede problema, no se puede, difícil, ya tiene su manera. Cuando hay dificultad,
problemas. ¿Por qué sucede? Hace pensar. ¿Por qué eso sucede? Porque Dios está buscando a mí. Dios está buscando a mí. Mi corazón está lejos de Dios. Entre matrimonio, ¿por qué sufre? En hogar, ¿por qué esas situaciones? ¿Por qué eso? ¿Por qué eso sucede? ¿Ustedes pensaron? ¿O hace pensar? ¿Por qué ese enemigo me ataca? ¿Por qué esa persona me humilla? ¿Por qué? Ese malo es, ese enemigo es, por eso. Pensando poco más, meditando, sea deuda, sea mi salud, si alguien me humilla, me ataca. ¿Por qué eso sucede? No hay casualidad, hermanos, no hay casualidad. Dios está buscando, ¿cierto, hermanos? Dios está buscando. ¿Qué quiere decir? Está lejos de Dios. Cuando Adán, después de cometer el pecado, ¿dónde estaba? Lejos de Dios. Por eso estaba escondiéndose, ¿verdad? ¿No? Dios caminando en el huerto. Adán estaba lejos, escondió. ¿Por qué escondió a Adán? ¿Por qué esconde ustedes? Lejos de pastor, lejos de iglesia. ¿Por qué esconde? Adán escondió, ¿verdad? ¿No? Entonces Dios mirando a Adán, Dios llamó. ¿Cómo llamó? Adán llamó a Adán, ¿cierto? Adán temblaba. Adán temblaba. Que estaba lejos. Se daba cuenta Adán. No estoy bien. No estoy bien. Llamó Dios. Llamando Dios. Adán. Dios quiere que se acerque, reducir esa distancia. ¿Por qué aleja de mí? Dios todo es todo. Pero lamentablemente Adán escuchando, ¿qué escuchando? La voz de Satanás, pensamiento escuchando, alejándose más. Aquí también, si el impío, inicuos, para volver a Jehová Dios, primero dice, la Biblia dice, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Ahí atrás, ya hermano, atrás también responde. Aquí adelante, mejor alumno siempre responde bien, luego no duerme bien. Pero atrás, medio apagado sus ojos también, no responde bien. Ya atrás, los hermanos atrás también escucharon bien. Sí, para regresar a Jehová, encontrar. ¿Qué debe hacer? Dijo. O no escucho muy bien. ¿Qué dijo? Ya, habló muy bien. Botar pensamientos. Ya respondemos juntos. Ya, para encontrar a Jehová, regresar a Jehová Dios. Primero, más importante, ¿qué debe hacer? Ya respondemos juntos. Ya, ¿qué debe hacer? Votar. Amén, hermanos. ¿Qué votar? Ahora, ¿qué está pensando ustedes? Ahora eso votar. Pastor, ¿por qué tanta vez repite? Eso. Aún repite, importante por eso. Votaré. Una vez votaré. Una vez vótelo, votando. Entonces, diferentes. Aquí dice, deje nuestros pensamientos. Luego, nuestra manera, hay caminos, maneras. ¿Usted le gusta tal vez eso? Votar. Votando puede regresar a Jehová. Encuentra a Jehová Dios, miles cosas, todo va a solucionar, dice aquí. Amén, hermanos. Eso es más importante. No está hablando, ¿sí? Cada mes, ¿sí? 5,000 bolivianos aporte, cada mes, 10 años. No está hablando eso.
Cada día, 5 horas, estudia. Tampoco eso hablando. Solo que deja. Lo que pensando ahora, eso ya deja, dice. No sé qué está pensando. Eso deja. Recién puede volver. Amén, hermanos. Ya luego versículo 8. 8 también juntos vamos a leer. 1, 2, 3. Ya, 8, ¿qué dice Dios? Ahora usted pensando sus pensamientos. Luego, pensamientos de Dios son iguales o similares o parecidos. La Biblia es totalmente diferente. Según nuestro pensamiento, jamás va a acercarse de Dios. Jamás. Por eso la Biblia dice, no es igual, diferente. ¿Qué quiere decir? Tiene que votar. Si está bueno ahora, lo que está pensando, de tu manera bueno, parecido, entonces puede arreglar, mejorar. Pero la Biblia dice, diferente, no es igual, totalmente diferente. ¿Qué debe hacer? Ese pensamiento que está pensando, ¿cierto? Votar. Amén, hermanos. ¿Entendieron? ¿Qué debe hacer nuestro pensamiento? Ay, ¿por qué voto, pastor? Muy bueno. Alguien sigue, guarda. No, pastor, no sabe mi pensamiento, por eso. Así sigue. Hermano, vamos a ver Efesios capítulo 2. Eso leyendo terminamos, hermanos. Efesios capítulo 2. El versículo 2 voy a leer. Efesios 2, capítulo 2, el versículo 2 voy a leer. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Anduvimos nosotros. Entonces, aquí explica, ¿verdad? ¿No? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Seguimos, todo hombre seguimos una corriente que puso en este mundo, aunque no se ve corrientes. Si yo también me nací en el campo, en mi pueblo había un río siempre fluye desde arriba a abajo, siempre fluye. Luego ese río tiene un corriente, ¿qué quiere decir? Una fuerza tiene, lleva. Una vez se inundó en nuestro campus, ese río llevó todos. ¿Qué lleva? Todo, maderas, luego materiales, todo llevó. Mira ese chancho, nuestro chancho está llevando, chancho también llevaba, chanchos, vacas, y todo llevó. El corriente tiene fuerza, poder. En este mundo hay ese corriente, dice. La gente que hace no es excepción, siguiendo, dice, siguiendo la corriente de este mundo. Ese corriente que es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, espíritu inmundo hablando. Espíritu inmundo habla a ustedes, adultera, roba, mata, divorcia, pelea. Jamás así habla. Ese corriente pone para que siga la gente. Ese corriente, ¿sí? Aquí versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces en ese corriente puso, otra cosa sabemos, deseo de la carne, entendemos, pero también que pone pensamientos, nuestros pensamientos. Usted parecido, eso muy bueno, ayuda, pero ustedes aceptan ese pensamiento que usted tiene, ¿sí? Destruye. Un joven debería vivir una señorita hermosa, bonita. Ya tiene corazón, decidió toda la vida de esa señorita sacrificar para ese cojos, servir para él, decidió vivir toda la vida, debería vivir una vida muy excelente. Pero ese joven, un pequeño pensamiento, pequeño, no es grande, pequeño, siguiendo, destruyó su vida. Toda la vida se arrepiente, sufre. Esta mañana Dios nos dio todo a nosotros a través de su Hijo, la salvación. Limpió nuestros todos pecados. Además, si cree en Cristo, no solamente la salvación, no solamente no tengo pecado, no solamente soy limpio, justo, después de la vida de creencia, Dios nos ha dado todas las cosas, pero lamentablemente sigue los hermanos, aún soy salvo, dice, aún viene a la iglesia, escucha la palabra, luego te explica, ¿qué te explica? Entiendo, soy salvos, soy limpios, no tengo pecado, pero después la vida de creencia, su pensamiento lleva toda la vida lleva, aún te explica, ¿qué te explica? Soy salvo, Jesús mi salvador, pero toda la vida su pensamiento lleva, sufre, fracasa y destruye miserables. Esa mañana San Marcos 2 hemos leído, ¿verdad? ¿No? Ese paralítico también igual. Aún paralíticos, pero es Cristo, por la muerte del Señor Cristo, dio primeramente la salvación, las vidas. Pero muchas personas no creen en el Señor, ¿verdad? ¿No? Jesucristo. Esa mañana, sí, nuestros pensamientos, muy chiquitito, pero eso sí destruye nuestra vida. Por eso la Biblia está hablando esta mañana, para regresar a Jehová Dios. No hace muchas cosas. Primero, ¿qué debe hacer? ¿Qué dejar? Ahora. ¿Qué está pensando eso? Ahora. Eso votando, luego recibiendo la palabra de Dios. Verá, ¿qué verá? Abundantemente. Dios va a bendecir en su vida. Esta mañana hasta aquí compartimos. Primero oraremos, orando, luego el presentador va a anunciar, hermanos. Dios Padre, esta mañana escuchamos sobre un paralítico, por 4 amigos trayendo ante Jesús, por techo está bajando. Jesús dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesucristo está explicando, si Jesucristo murió en la cruz, ahí limpió nuestros todos pecados. Por eso cuando Jesús vio ese paralítico que está bajando desde el techo, hijos, mira a mí, tus pecados ya te son perdonados. Jesucristo ya limpió, perdonó nuestros todos pecados. Si ese paralítico creyendo, aceptando la palabra de Jesús, recibió la salvación. Después de recibir la salvación, si él es paralítico, levantarse de su lecho, toma su lecho y caminar. Eso no es difícil para señores Cristos, porque es Cristo más difícil cosa nos dio la muerte en nuestra vida, votando nuestros pensamientos. Luego siguiendo la palabra de Dios, verá la gloria de Dios. Hoy en día muchas personas creen en Dios, congrega a la iglesia, ahí escuchando la palabra de Dios, votando nuestro pensamiento, creer en la palabra. Dios va a bendecir.
Todavía mucha gente sigue confiando sus pensamientos. Esta mañana Dios ayude, luego bendice que todos los hermanos puedan votar, eliminar ese pensamiento nosotros, luego seguir la palabra de Dios. Esta mañana estamos muy agradecidos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. El presentador no va a continuar, hermano.